En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. No hay una encuesta más honesta que una muestra de agua servida. Bajo el ruido de las cifras oficiales y los discursos bien intencionados, las ciudades dejan un rastro químico imposible de editar. En ese flujo anónimo que recorre tuberías y plantas de tratamiento se esconde una radiografía cruda del consumo real. En este Fuera de la Caja, Mónica Stipicic nos cuenta qué dicen los desechos de la ciudad sobre los consumos y adicciones de sus habitantes. Las ciudades mienten, o al menos maquillan. Encuestas, discursos oficiales, campañas preventivas, todo construye una narrativa sobre consumo de drogas que rara vez coincide del todo con la realidad. Pero hay un lugar donde la ciudad no puede fingir: el alcantarillado. En los últimos años, el análisis de aguas residuales se ha convertido en una herramienta científica poderosa para medir patrones reales de consumo. El procedimiento es tan simple como sofisticado. Se toman muestras en plantas de tratamiento, se analizan metabolitos específicos, restos químicos que el cuerpo elimina tras consumir sustancias, y se estima el volumen total ingerido por una población determinada. Lo que emerge es un mapa invisible del comportamiento colectivo. En distintas ciudades europeas y latinoamericanas, los estudios muestran variaciones claras entre semana y fin de semana. Picos de cocaína los viernes por la noche, aumentos de MDM en festivales, cambios estacionales y en algunos lugares un dato más reciente: crecimiento sostenido en la presencia de ketamina, una sustancia que hace una década tenía un perfil mucho más marginal. El caso de la cocaína es particularmente revelador. En varias capitales occidentales, el consumo per cápita estimada por aguas residuales ha alcanzado niveles históricos. No hablamos de percepción, hablamos de microgramos detectados y proyectados a escala poblacional. Lo que el sistema sanitario sospechaba ahora se cuantifica con precisión. La ketamina, por su parte, está cambiando el perfil del mercado. Tradicionalmente asociada a contextos veterinarios y luego a ciertos circuitos recreativos, hoy aparece con mayor frecuencia en los análisis urbanos. Es más barata, más accesible y en dosis controladas, incluso utilizada clínicamente para depresión resistente. Esa doble identidad, droga recreativa y herramienta terapéutica, complica el relato. El valor del análisis de agua no es moral, es epidemiológico. Permite detectar tendencias antes de que se reflejen en urgencias hospitalarias o estadísticas policiales. Ofrece datos agregados, anónimos, imposibles de manipular por declaración individual. Nadie responde a encuestas en el alcantarillado. Pero los resultados también tensionan el discurso político. Muchas veces los gobiernos celebran campañas exitosas mientras los metabolitos cuentan otra historia. O al revés, se instala sensación de crisis cuando los datos muestran estabilidad. Además, el mapa no es homogéneo. Hay barrios con concentraciones más altas, ciudades portuarias con perfiles distintos a centros administrativos, diferencias generacionales y económicas que se reflejan indirectamente en el drenaje urbano. Esto obliga a una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con la evidencia? Porque medir no equivale a resolver. La guerra contra las drogas ha demostrado límites evidentes. La liberalización total también genera efectos secundarios. Entre prohibición y regulación existe una zona gris donde la política pública suele moverse sin suficiente información. El análisis de aguas residuales no juzga. No distingue entre consumo problemático y recreativo ocasional. Solo muestra volumen. Y el volumen revela algo que incomoda. Las drogas forman parte estructural de la vida urbana contemporánea. También plantea desafíos éticos. Aunque el sistema trabaja con datos agregados, algunos temen que en el futuro se utilice para vigilancia localizada. La línea entre la salud pública y el control social puede volverse difusa si la tecnología avanza sin debate. Sin embargo, ignorar esta herramienta sería desperdiciar una fuente única de información. En un mundo donde la política muchas veces reacciona a titulares más que a datos, el alcantarillado ofrece una radiografía objetiva. Quizás lo más perturbador es la metáfora. Lo que la ciudad expulsa revela lo que la ciudad consume. Lo que se descarta químicamente dibuja un retrato de hábitos, evasiones y presiones colectivas. Porque el consumo de sustancias no surge en el vacío. Está vinculado a estrés laboral, precariedad, cultura nocturna, desigualdad, búsqueda de rendimiento o simple evasión. Las aguas residuales no explican causas, pero muestran magnitudes. La pregunta ya no es si hay consumo,
es qué tipo de sociedad está produciendo esos niveles y qué políticas pueden responder sin negar la realidad. Al final, el alcantarillado no solo transporta desechos, transporta verdades químicas. Y esas verdades, aunque incómodas, son un punto de partida más sólido que cualquier eslogan. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Mi querida Bárbara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Qué es viernes, es un viernes Bien. especial además, Sí, sí. de varios cierres, cierre de mes entre otras cosas. Cierre de mes, cierre de vacaciones, Sí, no sé mucho. si eso es bueno o malo. Yo no sé, Pero las cierre. calles, las calles ya están insoportables. Sí. Sí, ya se están poniendo Sí. insoportables. Bueno, marzo es. Pero siempre nosotros vamos a abrir un paréntesis de... de disfrute, de disfrute. como nos gusta a nosotras, la Eso. historia de nuestra vida, disfrutar y compartir lo que disfrutamos. Tal cual. ¿Cierto? Cierto. Oye, quiero partir por comentar, no sé si ya la viste, yo acá en las reuniones de pauta, en pauta y todo hemos comentado y he logrado que algunos vayan enganchando para comentarlos con ellos, que es la serie que se centra en la historia de John Kennedy y Caroline Bessette, que se llama Love Story. No la he visto, pero me muero ganas de verla, así que dele. Ya, sí. Puedes esperarte porque es de 9 capítulos y solo hay arriba 4. No, Entonces, eso yo no lo resisto. Claro, me pasó No. la cosa más espantosa que pensé que estaba completa arriba, que era corta. Entonces dije, bueno, estos 3 primeros capítulos era todo. Pues no era. Entonces tuve que esperar una semana porque lo suben los viernes Sí, para ver el palgoteo. cuarto y hoy ya está el quinto que lo veré, me imagino, esta noche. Entonces, yo trato de acumular cuando claro, se pasa. porque si Sí. no el sufrimiento es total. Sí, Ahora, hay verdad. gente que le encanta Sí, pasar una sí. semana a otra. Como la lógica de la televisión antes, Exacto. digamos, ¿verdad? En que era un capítulo semanal y uno esperaba pacientemente. Que también tiene algo muy bonito, Sí. pero a mí ahora me pasa que se me olvida en qué quedé y entonces pierdo todo el vuelo. Ya. Esto está basado, esta serie, como les decía, se llama Love Story, está basada en, además, un libro, y eso explica muchas cosas también del enfoque que tiene la serie, en un libro que se llama Once Upon a Time, The Captivating Life of Caroline Bessette Kennedy, de una autora gringa que se llama Elizabeth Beller, y por lo tanto el foco y también el punto de vista de esta serie es básicamente el de ella. Ya. Por lo tanto, se explica así todas las aprensiones iniciales que se las va traspasando, por supuesto, a la persona que está viendo la serie, cuando ella es una neoyorquina de a pie, digamos, trabaja así para Calvin Klein, pero en ese momento es una vendedora más. Lo que pasa es que es regia, como la vimos siempre, y muy clever, y va y tiene una capacidad estratégica que descubre Calvin Klein en algún momento y ella empieza a escalar dentro de la compañía. Y entre medio conoce a quien era en ese momento el soltero, por supuesto, más codiciado de la historia de Estados Unidos, que era John Kennedy Jr. Y en esa época John Kennedy Jr. estaba pololeando con la Daryl Hannah, que es la actriz que todos conocen cuando hizo como de sirena en Splash y tiene un montón de otras cosas. Y hoy día, increíblemente, es la mujer de Neil Young, que uno no podría pensarlo, pero esa es la realidad de Daryl Hannah hoy día y tiene una relación que también hacen bastante pública de manera muy poética a veces. Bueno, entonces Daryl Hannah en los primeros capítulos al menos es un personaje incómodo, detestable casi, uno puede entender cómo llega a lo que llega, porque persigue a John, porque se arremete así en su vida, las críticas también que le hace, pero me imagino yo que hay una parte de eso que es real, porque esto es como una serie que está ficcionada de todas maneras, aunque esté basada en hechos reales, pero también esto es desde el punto de vista y desde el relato de Caroline. Entonces, no es, y uno dice ahí, bueno, le quito ese porcentaje, le saco el IVA a esta actitud le insoportable de la Daryl Hannah. Es una serie que tiene además, es noventera total, por lo tanto es un concepto como de celebridad pre-redes sociales Ya. y paparacienta, Ya, digamos. ok, ¿Cachai? Como ok. era el pánico de ellos, no es que se viralice algo, sino que los vean saliendo juntos, Ajá. que le saquen una foto cuando pensaban que estaban Y solos. que la publique un diario sensacionalista. Exacto, y sensacionalista, con un titular que justamente no queremos y justo la foto que no queríamos. Pero John Kennedy, por supuesto, estaba acostumbrado a todo eso. Ella no, y era lo que ella le cargaba y la aterraba de empezar una relación estable con él. Todo esto va evolucionando, por supuesto. Se enamoran, no estoy haciendo ni un spoiler porque es conocido el principio y el final, también justamente porque fue una de las parejas más fotografiadas y paparazziadas de los 90.
Y a esos conceptos se suman también una banda sonora extraordinaria, noventera total, y ver Nueva York en esa época y cómo ellos andan, son neoyorquinos, entonces se pasean por lugares que no son el Rockefeller Center, ¿cachai? Y además está increíblemente bien actuada, el casting está muy bien hecho, los dos actores principales hacen estupendamente bien su papel, el tema del vestuario es impresionante, pero el mejor personaje para mi gusto es Naomi Watts, convertida en Jacqueline Kennedy Onassis. Ah, qué bueno. O sea, qué bien elegida. No, es que no te puedo explicar la transformación de ella. Ella se pone absolutamente al servicio de Jackie Kennedy, las conversaciones que tiene con sus hijos, estas invitadas a almorzar que eran como pasivo-agresivas, cuando ella se enferma. O sea, no quiero contarles más porque las escenas de Jackie Kennedy son extraordinarias, así que les recomiendo que dependiendo de sus ansiedades, vean cuando empiezan a ver Love Story, pero también es un repaso de la historia norteamericana. ¿Dónde está, dijiste? Está en Disney, aquí en Chile. Ya. Es de Hulu, pero aquí en Chile se puede ver en Disney. Son 9 capítulos y hoy día estamos hasta el 5º, o sea que a la mitad para adelante parte es bastante lineal y termina, por supuesto, el último capítulo con el fin trágico de la historia de ellos dos, trágico como casi todo en la familia Kennedy. Voy a agarrar un calendario y voy a ver cuándo empiezo a verla para que te cuadre. Para que me cuadre más o menos. Un mes más, más o menos. Por lo menos, ya. No, pero si va a haber 6 capítulos ya se puede. Sí, se ya. puede. Sí, Uno sí. puede Lo que parar pasa un es que en poquito verdad te la devoras, porque es todo, uno quiere verlo todo, uno queda absolutamente encantado con los personajes. Es una parte como muy fancy y muy luminosa de Nueva York, pero también tiene estas vivencias profundas internas de cada uno que va a uno seduciéndolo. ¿Dispara usted o disparo yo? Yo disparo corto Dale. Porque yo creo que alguna vez te conté que en el verano nosotros en la casa tenemos con la costumbre de hacer una repasada por buena parte de las películas de los Oscars. Obviamente Qué cosa más rica. Las nominadas básicas, esenciales, Claro. las clásicas categorías a mejor película, Sí, po. también mejor actor principal, ¿no? Y además siempre las internacionales. Y ahí es donde está Sentimental Value, que la vimos y la comentamos en su momento, y otras más. Y hay una que probablemente haya sido menos comentada y es una película bien particular, que es Sirat, que es la película española, Ya. que dicen muchas probabilidades, es una de las grandes favoritas para los Oscars. Yo creo que si Sentimental Value no gana la mejor película, va a ganar la mejor película internacional, creo yo. Pero Sirat, y además Sirat es una película bien controvertida. Yo, después de verla, me puse a buscar mucha información y mucha crítica en España, de los principales medios españoles, críticos españoles de cine y todo. Y había una mirada a veces casi contradictoria. Algunos ¿Ya? que la encontraban extraordinaria y otros que encontraban que era imperdonable que el director se diera el par de gustitos que se da durante la película. Que es una película que transcurre en el desierto de Marruecos. Parte con un concierto, un recital de música techno, ¿Ya? electrónica, donde están instalando estos parlantes. Imagínate en el desierto la cantidad de parlantes que pueden haber instalado. Suena. A mí la verdad es que no es el tipo de música que más me gusta, entonces ya habíamos partido más o menos. Y empieza a llegar una cantidad de gente media entre felinesca y Pedro Almodovaresca, digamos, Ya. ¿verdad? Gente muy especial, que son parte del público. Y de repente aparece un papá con un hijo que anda buscando a su hija, que anda perdida. Y todo empieza a pasar porque empieza los recitales, tú ves a esta gente rarísima, especial, bailando, tomando, Ay, pero qué drogándose. angustia buscar a alguien en ese ambiente. Sí, bueno, y después tiene un quiebre la película que pasa bien rápido, no es ningún spoiler, que hay un problema político-militar en Marruecos y empiezan todos a apretar cachete para irse a otro lado. Y terminan metiéndose en el lugar raro. Y ahí empiezan a pasar algunas cosas. Y hay un par de gustitos pero empiezan a pasar cosas, pero siempre es como con la sensación de no pasa nada. Ya. Hasta que pasan. Ya. O sea, una tensión. Y lo que te provoca en esos momentos en que pasan cosas son realmente cuestiones bien difíciles de escribir y que pueden ser muy íntimas además. Entonces, pues hay que ver la película.
Sirat, la estrenaron en Chile el jueves 29, creo, de enero. Ya, se lleva como un mes en cartelera. Exacto, yo me imagino que todavía sigue, yo ya la vi, y yo creo que es una película que vale la pena porque es una apuesta especial. No es una película común y corriente, se llama Sirat, Trance en el Desierto. Wow. Que está junto con Sentimental Value. Ya, está nominada entonces a Mejor Película Extranjera. Está junto con El Agente Secreto, que después te voy a hablar de eso también. ¿También la vio? También la vi. ¿Qué matea con Sí, también la vi y está re buena. Re buena. Parece. Sí, está muy buena, muy bien actuada. Mira, te la comento al tiro Dale. rápido. Pero me gusta. También está en cine acá. Sí, se estrenó. La estrenaron recién. Sí, se estrenó. Tiene una gran actuación ¿cómo se llama el protagonista? Espérame un segundo. Wagner Moura, que es un clásico del cine y de las teleseries en Brasil. Hay otros actores también conocidos. Tiene algo, ¿te acuerdas de la que estuvo nominada no hace mucho también la mejor película internacional de Brasil, que era también una historia que te llevaba a los años de la dictadura en Brasil? Sí. Yo creo que fue el año pasado el año pasado, que es una gran película que yo la encontré súper sutil en su acercamiento. Era una historia real, además. Esta también es una historia real. Ya. O Agente Secreto también es una historia real. Y también mismo periodo. También periodo de la dictadura. Y se toma de vuelta con mucha sutileza eso. Pero no necesitas más que eso para entender los códigos de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que pasó, de lo que lleva a los momentos de la película, en definitiva. Además tiene un colorido, está llena de verdes y amarillo, llena. Mira. Los autos principales, los autos son todos amarillos, está lleno de poleras verdes, poleras amarillas, el color de las calles. Hay una cuestión, un setting de la película que es bien especial. Algunos personajes también que son increíbles. Y es una historia compleja de explicar. Yo creo que esta sí que hay que verla y cualquier cosa que yo diga puede ser medio spoiler. Pero creo que está súper justificado que esté metida en la pelea por mejor película internacional. Sí, vale la pena. Y de estas tres, si tú estuvieras en la academia, ¿votarías por cuál para mejor película? Por Sentimental Value. ¿Sí? Sí. Esa es tu favorita. O sea, de las internacionales, de todas maneras. Ya. Sí, de todas Seguimos maneras. ahí. De todas maneras. Ya, sí. pero que bueno además aprovechar que está en cartelera. Hay varias películas que repusieron también, que están nominadas a Mejor Película en los cines, así que hay que aprovechar de verlas mientras están ahí. Ya que estamos en onda de Óscares, Connie, te quiero recomendar algo muy cortito y muy precioso. Encuentro yo que la categoría de mejor cortometraje en los Óscar ha ido ganando harta potencia. Sí. Es un espacio también más experimental. Además, las plataformas lo han agarrado y lo están difundiendo. Y eso es muy bueno. Sí. Entonces uno tiene más acceso también. Antes uno decía, no tengo idea dónde ver los cortometrajes, y ahora poco a poco se ha abierto ese espacio también para un público más masivo para los cortometrajes, que es como un poco lo que pasa cuando uno le gusta leer y te encontré con alguien y te dice, sí, pero es que no me gustan los cuentos. También es como un gusto aprendido. Sí. Como que uno aprende a... o los documentales. O los A mí documentales. me pasa Los con los documentales me documentales. fascinan. A mí no tanto. Tengo un problema yo con los ahí documentales. de puro nerd, porque me encanta la cosa del archivo y todo. Pero a mí me gustan también los cortos porque la capacidad de contar una buena historia en 15 minutos, o sea, es magistral. Sí. Es mucho más difícil que contarla en 1 hora y media, llevamos 2, 3 horas. Entonces, este cortometraje se llama The Singers. Ya. Está en Netflix. Dura 18 minutos. Y es... O sea, literalmente de una sentada. No, es que una sentada mientras te hacía un café, te toma, Claro. o sea, ni siquiera alcanzáis. Está basado en un cuento de Iván Turgenev de 1850, que se llama igual, Singers, pero está el contexto es en Rusia, una taberna, en ese caso es como de cosacos rusos, que se juntan todas las noches, hombres que llegan ahí a tomar, y una noche dicen, hagamos una competencia de canto. A ver quién canta mejor. Y a través de las canciones y de la intención y de también cómo se develan aspectos de la vida de esos cosacos que era imposible conocer de otra manera, solo se sentaban, conversaban poco, tomaban y a veces se agarraban a combo, aparece como una nueva dimensión de cada uno de estos personajes que estaban acostumbrados a verse sentados en la barra. Eso mismo lo llevan en The Singers, en este cortometraje, nominado a Mejor Cortometraje, a un bar como perdido en alguna parte del camino en Estados Unidos,
con personajes más gringos, por supuesto. Son viejos gringos, aparece uno que está con un tanque de oxígeno, el dueño también del bar es un personaje maravilloso, hay otro ahí que se pasa pidiendo plata para como ayudar a alguien que está rehabilitando de cocaína, dice, entonces uno, no tengo plata, dos, no te voy a ayudar en eso. Claro. Y en eso surge lo mismo que en el cuento original. Hagamos un concurso de canto y el que gana, se gana una ronda de no tengo idea y $100. Entonces, a propósito de la posibilidad que les ofrecen, todos empiezan a aclarar sus gargantas y a cantar sus historias. A cantar sus historias. Claro, son canciones además buenísimas de como el catálogo popular, pero que te muestran con mucha emoción quién es cada uno de esos personajes que está cantando, qué hay detrás, cuáles son sus dolores y cuáles son sus miserias y por qué llegaron al final a sentarse en esa barra. Así que The Singers, 18 minutos emocionantes, súper recomendable para ver y como parte también de ponerse en onda con los premios Oscar. Oye, ¿te puedo recomendar otra? Sí, por que favor. Yo la vi sin saber que le llevaba vampiro. No te puedo, es que... No, me senté en la misma lógica de cuáles son las nominadas a Mejor Película, The Sinners, que tiene además más nominaciones que ninguna. Es como esa sorpresa claro, típica 16 de los que últimos tiene, años. Sí. de las que más tiene la historia. Ya, pues veámosla. Además empezó y transcurría como cerca de Nueva Orleans, mucho jazz, mucho blues, y ok, esto es lo mío, Claro. aquí me quedo. 1932, vuelven un par de hermanos, o sea, vuelve un hermano y un primo, parece, a encontrarse al pueblo donde vivían, con mucha plata en los bolsillos, estuvieron trabajando con Al Capone, parece, no, literalmente en Chicago. Sí. Llegan con la plata en los bolsillos para comprarse un lugar, instalar ahí un lugar para cantar, para que la música suene, etcétera, etcétera. Y sigue, y empiezan a pasar un par de cosas raras, meten una escena, uno con los ojos rojos, ya. Y cuando explota la situación, el punto clímax de la situación, aparecen los vampiros. Y fíjate que me quedé igual. Ya, yo tengo mis aprensiones, en otro momento fíjate. me hubiera arrancado, pero me quedé igual. Porque es una película que tiene un trasfondo de crítica social muy, muy brutal, y la lógica de los vampiros tiene que ver con eso. Ya, o sea, es muy mezquina la descripción de que es una película de vampiros. No, no es una película de vampiros. Ya. No, o sea, hay que verla igual. Hay que verla igual. Yo la había había paseado porque me dijeron vampiros, dije no es mi película favorita, obvio, pero me parece que hay que verla. Además que está en plataformas, Mike decía que está en Netflix, Mike, en HBO. En HBO. Ya. Sí, está disponible para verla y claro, y tiene mucha música además. Y tiene una realización bien notable también. De hecho, por eso tiene tantos premios, porque tiene mucha parafernalia y muy bien hecha. ¿Y se justifica tanto premio? No sé. Ya. No sé. Uno sospecha igual cuando uno dice, sí, ¿por qué tanto? Sí, puede ser habiendo películas tan re buenas además. Pero fíjate que no dejes de verla. No dejes de verla porque uno le hace el quite, ella y yo, digamos, claro, le hace el quite a los vampiros siempre, y esta yo me los encontré, pero me quedé, y a pesar de los vampiros, creo que vale la pena verla. Porque tiene más que vampiros. Te vas a hacer caso. Sí, hazme caso, ya. Si no te llamo. Lo último, mi querida Barbarita. Lo último de lo último que tengo para ti. Qué pena, dejé para el postre algo que me acabas de decir que no te fascinan los documentales. Pero no importa, pero te va a gustar. Pero si tú me lo recomiendas mucho, lo veo. Este te va a encantar porque se llama Man on the Run y es del periodo posterior de los Beatles, de Paul McCartney. Ya. Entonces es un documental basado en archivos, que como te decía recién es algo que a mí me fascina, y me encanta también la estética, la emoción, el contexto como sentimental que rodea la vida de Paul McCartney con Linda. Cuando se trasladan a Escocia, se apartan del ruido de todo lo que fue el final de los Beatles. También entra Paul en como en un proceso de maduración. De alguna manera los Beatles, mientras estuvieron juntos, siguieron siendo los mismos niños de 21 cuando se juntaron. Entonces, aquí sí viene lo difícil, aquí sí hay que preguntarse quién soy ahora, qué quiero para adelante. Tremendamente enamorado de Linda, que es una relación, que es una maravilla. Entonces, hay mucho de eso aquí. Para ponerlo como en contexto, es una especie de segunda parte de Get Back, la que hizo Peter Jackson, de los Beatles, que era como el final de los Beatles.
pero en un tono mucho más emotivo y más introspectivo, que es justamente, hay gente que ha criticado un poco eso, que como que demasiada emoción, pero justamente en el estado en que estaba Paul en ese minuto, que se bajoneó, no sabía para dónde ir, y de a poquito va desarrollando un nuevo proyecto musical en solitario, inventan esta banda que se llama Wings, con Linda y que salen a la carretera, sumado a toda esta vida familiar que fue descubriendo y armando en la granja en Escocia con Linda, que además era una adelantada de su época y buscaba, estaba todo el mundo buscando ruido y ciudad, ella quería justamente lo contrario, claro. vegetariana desde antes de que existieran los vegetarianos, como dándole mucho valor a lo simple, que es algo probablemente que Paul no se había dado cuenta de todo lo que lo necesitaba. Entonces, es un relato personal, emocionante, los archivos. Linda era fotógrafa y las fotos familiares de los McCartney son una preciosura. Entonces, también hay mucho de eso, hay mucho video doméstico. Y uno entiende hartas cosas también de por qué terminaron los Beatles, por qué Paul fue tomando las decisiones que fue tomando, etc. Así que Man on the Run la estrenaron hoy día a través de Prime. Así que pueden aprovecharla este fin de semana, pueden verla, emocionarse y aprovechar de escuchar las canciones de Wings y de la etapa post-Beatle de Paul McCartney.